Bendiciones, mis amados hermanos. Este que te habla es tu amigo y hermano en la fe, Ismael, dándote las gracias por suscribirte a mi canal, Ismael Rodríguez TV. En el día de hoy estaremos trayéndote una corta reflexión. ¿Qué cosas afectan tu fe? Y te has preguntado, ¿cuáles son las cosas que afectan tu fe? Con frecuencia en el caminar de la fe, las tinieblas procuran estorbar e impedir el avance espiritual en tu vida. Es allí donde es necesario proclamar y creer en la poderosa palabra del Señor, pues todo aquel que en Él cree nunca será avergonzado. La palabra nos relata la historia de Pedro en Mateos 14, 28 al 32, donde podemos ver y entender cómo fue que la fe de Pedro, de tener fe, su fe menguó. Y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano, trabó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos se encontraron en la barca, se calmó el viento. En este pasaje bíblico podemos identificar varios enemigos de la fe que vienen para estorbar e impedir tu avance hacia el plan de Dios. Por eso en esta hora te voy a dar varios tips de cuáles son esos enemigos que el enemigo mismo pone para que tu fe y la mía mengüe. Número 1. Los vientos contrarios. Representa la oposición, aquello que no quiere que el cristiano avance. Hablamos de cosas como el rechazo, menosprecio, burla, calumnias, envidia, etc. Muchas veces este tipo de situaciones hace que el cristiano, el creyente, mengue en la fe. Porque cuando te topas con situaciones de menosprecio en la misma iglesia, el rechazo, muchas veces como personas nos proyectamos también ese tipo de cosas en nuestra mente, y es por eso que es cuando ahí muchas veces menguamos en la fe, como el rechazo, el menosprecio, burla, calumnia, etc. Son ese tipo de cosas las cuales en muchas ocasiones hace que nuestra fe mengue. Tip número 2. Las grandes olas que azotan la barca representan aquellos ataques demoníacos y dardos que el enemigo lanza contra los hijos de Dios, procurando destruir la familia, la vida, los planes que el Señor pone en el corazón de sus hijos, o ataques procurando destruir el ministerio o llamado de Dios. Muchas veces, cuando ya tú estás en un nivel espiritual, cuando ya tú estás en un nivel de fe, el enemigo ya no sabe qué más hacer para que tú mengues. Pero él sigue trabajando, buscando alternativas para ver cómo él puede hacer que tu fe mengue. Es ahí donde cuando ya no puede contigo va a usar gente de tu misma familia para hacer que tú caigas de esa fe, que tu fe mengue. El tip número 3. Los temores propios. El texto bíblico dice: Pedro tuvo miedo. Oye, de ese versículo que leímos de la palabra, podemos ver que ese es el texto clave. Miedo. A veces los fracasos del pasado o heridas no sanadas reaparecen para impedir que el cristiano confíe en el Señor.
y dude de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Mire, hermano, cuando el Padre Eterno te dio una palabra, mira, no importa si te la dio, Él la va a cumplir. No importa si tú no la ves en un mes, en un año. Si Él lo dijo, Él lo hará. Pero muchas veces ahí es donde está el fracaso del creyente. Que el Señor le da una palabra y al no verla cumplida en el momento, su fe mengua. Ahí viene el desánimo, vienen las dudas. Pero yo vengo a decirte hoy que si tú crees y tienes fe, no dudes cuando el Señor te da una palabra. Tip número 4. El miedo a lo nuevo. Esto nunca antes había ocurrido. Es decir, nadie había caminado sobre las aguas. Dios nos sorprende con cosas nuevas. Pedro comenzó a caminar cuando Jesús le dijo, ven. Entonces más bien él caminaba sobre las palabras de Dios. Porque nadie había hecho cosa igual en esos tiempos. Y cuando él escuchó la voz de Jesús que le dijo, ven, él empezó a caminar también sobre las aguas. Pedro caminó sobre lo que Jesús dijo. Y mientras su fe estuvo sobre esa palabra, pudo hacerlo. Pero al ver el fuerte viento, comenzó a hundirse, ya que el viento no pudo verse. Creo que Pedro veía el agitado y enfurecido mar, incluso que no era posible hacer eso y empezó a hundirse. O sea que cogió miedo. Empezó a coger miedo cuando esas olas y ese viento empezó a azotar. Cuando miramos más los problemas que a Dios, o cuando damos más valor a la adversidad que a las buenas promesas del Señor, nuestros pies comienzan a hundirse. Poderoso. Muchas veces es triste ver cómo el creyente en muchas ocasiones, muchos de los creyentes hoy en día, ponen sus pruebas y sus situaciones más grandes que a Dios. Es triste cuando tú escuchas hablar a un creyente que ha puesto su confianza en el Señor, contar situaciones que le pasan en su vida diaria y las hacen más grandes que a Dios. Ahí puedes ver donde la fe de ese creyente está en una balanza. Tip número 5. No dejes de confiar en Dios. Al sentir que se hundía, Pedro clamó a Dios diciendo, Señor, sálvame. Y Jesús, extendiendo la mano, asió de él. El Señor conoce nuestra condición y sabe que a veces nuestro corazón tiene crisis de fe. Pero Él siempre está allí, con sus oídos abiertos para escuchar nuestro clamor y su mano preparada para levantar nuestro corazón cuando desfallece. Conclusión de esta reflexión. Al final nos dice en el versículo 32, cuando subieron a la barca se calmó el viento, Jesús sigue clamando tormenta y Él tiene poder sobre toda circunstancia, no importa de qué tamaño son las olas y cuán fuerte es el viento contrario, Dios está a tu lado, puedes confiar en Él. No importa la situación por la cual tú estés pasando, pon tus ojos en Jesús. Que tu confianza siempre sea Él. No importa lo que se levanta a tu alrededor. Pon tu mirada en Jesús. Si te gustó esta reflexión, compártela para que sea de bendición para otras vidas. Y que el Señor te bendiga. Bendiciones.